Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Esta vez, y continuando con el tema de los seguros, vamos a uno del que mucho se habla y que es importante revisar en el momento justo para poder evaluar la viabilidad para la familia, para los hijos, para la estabilidad financiera. Este es el seguro privado. Es por estas fechas, de manera general al inicio del año, que suele llegar una carta del seguro público a ciertas personas en donde les avisan que están liberadas para escoger entre el seguro público y privado. Y es un momento para aprovechar y analizar si me conviene o no y por qué. No creo que sea una decisión de un producto, seguro privado o seguro público. Es una decisión que debe basarse en un análisis global y multidimensional, según nuestro plan financiero. Tenemos el privilegio de escoger el seguro público o privado cuando superamos un monto de salario bruto anual para los empleados. Para el 2026, por ejemplo, si nuestro salario alcanza o supera los 73.600 euros al año, pasan dos cosas. Una, nos llega una carta de nuestro seguro público diciendo que hemos llegado o hemos superado el límite y podemos escoger. Y el otro documento es que el empleador incluye en nuestra nómina que estamos liberados para escoger. Se llama Freiwillig. De aquí, nuevamente, la importancia de leer las cartas que nos llegan y de saber leer nuestra nómina. El cambio dependerá de cada persona, de su situación personal, familiar, profesional, como siempre. Todo depende, no hay soluciones generales, solo individuales. Bienvenidos al efecto Pretzel. Ya sabemos que el seguro de salud es obligatorio y para algunas personas por sus ingresos o si realizan actividades como autónomos o independientes, tienen el que veo yo el privilegio de pasar del seguro privado de salud. Acá un paréntesis que suele confundir cuando hablo del seguro privado. No estoy hablando del seguro con el que llegamos a Alemania como estudiante o búsqueda de trabajo, que es un seguro privado, pero es un seguro privado temporal. Hablo del seguro privado completo a largo plazo. Es un privilegio, sí, pero también hay historias en el seguro privado que debemos aprender para que si llegamos a estar en esa situación tengamos claro lo que debemos hacer para poder disfrutar lo que es sin duda una mejor cobertura de salud hoy y por supuesto cuando seamos viejitos, que será cuando más la necesitemos. Entre otras cosas, hay cierto miedo que se habla en los chats entre colegas y amigos sobre el seguro y creo que todo tiene sus matices. Este seguro no sirve para todos, pero la decisión es de números, cobertura y situación. ¿Qué tan caro puede salir decir la verdad correcta en el momento equivocado? ¿En qué momento una transición laboral se convierte en un problema financiero? Esta es la historia de dos clientas, ambas médicos, que resolvieron pasarse el seguro privado y que por no tener una claridad de lo que debían hacer o debieron haber hecho, tuvieron una consecuencia adicional. Los médicos, por su profesión, suelen llegar a ese monto bruto anual del que hablamos al inicio muy rápido. Y si el cliente llega a mi asesoría, es una posibilidad para analizar. Para las dos clientas, financiera, personal y familiarmente, era una decisión buena. El análisis lo hacemos con números y ofertas en mano. Y como todos los seguros, hay que cumplir unos requisitos y hay que decidir cuál es el mejor seguro para nosotros. Nuestro estado de salud juega un papel importante. Y de aquí la historia de mi primera clienta. Ella, Julia, médico soltera, se pasó el seguro médico con el beneficio de la tarifa de médico que está haciendo su especialidad. Como siempre, hay que llenar las preguntas de salud. De esto ya hemos hablado, pero es muy importante que las respuestas a las preguntas de salud sean lo más sincero posible en lo que es importante. Llenamos entonces el formulario y hay una pregunta que se refiere a asma, tener asma o no. Ella me dijo que no. Esas preguntas normalmente vienen acompañadas de, en los últimos 5, 3, 10 años, ha visitado al médico para tratar 2 puntos y ahí hay un listado de enfermedades y de condiciones médicas. Como ella no había visitado ningún médico en los últimos 10 años por asma, pues esa pregunta la contestamos con no. Yo nunca supe, por supuesto, que ella había tenido asma de pequeña, porque la pregunta es bien concreta y en estricto sentido Julia estaba diciendo la verdad. Pero pasó lo que no queríamos, le dio un ataque de asma y fue al médico y al preguntarle, ella le dijo que cuando era pequeña le había dado un ataque de asma, pero que nunca más le había pasado nada, nunca había tenido mayor tratamiento que el que tuvo en su momento. El médico, obviamente, porque todo queda en la historia médica, incluyó el ataque de asma de la infancia de mi clienta. Al enterarse la aseguradora y verificar que el tema de asma no había sido puesto en las preguntas de salud, retiró la cobertura. La dejó sin seguro. Aquí hago una pausa para desmitificar uno de los chismes de corredor que hay frente al seguro privado. Hay gente que dice, cuando entras al seguro privado no te puedes devolver al público. Eso no es exacto y nuevamente depende. Pero si no se cumple el primer requisito, que es tener un monto específico de salario bruto anual, no solamente puedes, sino tienes que regresarte al seguro público. Ojo, esta no es la regla general.
Estoy hablando de una persona joven en el seguro privado. Hay casos en los que no se pueden devolver, según la aplicación de una fórmula que está en la ley. Pero bueno, ¿qué hacíamos con Julia? El seguro privado la canceló y por su salario no podía estar en el público. La solución fue hablar con el empleador, bajarle el salario por debajo del límite, pasarla al seguro público y continuar con su cobertura en el seguro público de ahí en adelante. Otra cosa que juega un papel importante es la burocracia, como todo en Alemania, y aquí la historia de Mercedes. Mercedes, casada sin hijos, se pasó al seguro privado en el momento en que llegó la carta de su seguro de salud público, avisando que tenía la oportunidad de cambiarse. Si esa carta llega, tenemos 14 días para hacer el proceso más rápido, porque de otra forma nos demoramos 3 meses. El caso es que continuó trabajando y en algún momento se quedó sin trabajo. Cuando uno como empleado se queda sin trabajo en Alemania y ha pagado la contribución social de Arbeitslos o el auxilio de desempleo al menos 12 meses en los últimos 30 meses antes de quedarse sin empleo, y con el debido registro, el Estado se encarga de pagar el seguro de salud pública mientras que encontramos un nuevo trabajo. En el caso del seguro privado, el Estado no paga, salvo hayamos estado en el seguro privado como mínimo 5 años. Eso como regla general. Como Mercedes no llevaba 5 años en el seguro privado, hay que hacer un proceso con el seguro de pausar e inscribir nuevamente, ¿no?, en el seguro público para que el Estado se encargue del seguro mientras tanto. Recordemos el episodio anterior. En Alemania no se puede estar sin seguro de salud. Mercedes pasó X meses buscando trabajo y finalmente encontró. Me avisó a los pocos días de empezar, creo que eran 8 días. Me preguntó si era cuestión de avisar al empleador y ya, y le dije que no, que hay que hacer el proceso de reactivar el seguro privado, además de, por supuesto, cancelar el público. El caso es que se enfermó antes de empezar a trabajar y obviamente fue al médico. Como ya debía empezar a trabajar y como aún no llegaba la confirmación del seguro privado, y pese a mi mensaje, presentó su carnet del seguro público y el seguro público le dio la incapacidad. Como todo está conectado, el empleador asume que ya está en el seguro público y la activó allí. Bueno, desastre. Esto, por supuesto, aún no lo sabíamos. Llega la confirmación del seguro privado y yo le mando a mi clienta, ¿no?, tan tranquila, la solicitud de cancelación del seguro público. Y me llama el interlocutor del seguro público a decirme, no, Anabel, esta clienta ya está en el seguro público, porque el empleador ya la activó. De hecho, ya le dimos una incapacidad. Así que la cancelación, ahora nada. Tiene que cancelar y podemos hacer la cancelación para que vuelva al seguro privado en 3 meses, como corresponde. La cliente tenía una buena liquidez gracias al costo del seguro privado, pues pagaba menos de la mitad del seguro público. Y volvió a pagar durante 3 meses el seguro público, dejándola sin la liquidez que tenía y por supuesto se quedó ese tiempo sin ahorrar lo que tenía destinado para sus otras metas. La gran lección de estas dos historias es esta. En Alemania las decisiones financieras no solo se toman con números, se toman con procesos. Julia hizo lo correcto desde su perspectiva, respondió honestamente a las preguntas de salud como estaban formuladas, pero el sistema no premia la lógica personal, sino la interpretación estricta del riesgo por parte de la aseguradora. Un detalle del pasado, mal entendido o no declarado, porque no parecía relevante, puede dejarte incluso sin seguro. Y Mercedes, por su parte, tomó decisiones rápidas en momentos de transición laboral, confiando que avisar era suficiente. Pero cuando el empleo, el seguro público, el seguro privado y enfermedad se cruzan, el tiempo administrativo vale tanto como el dinero. La enseñanza es clara. Nos basta con saber que hay una opción más barata o conveniente, que es uno de los temas centrales de la asesoría, sino saber también qué pasa en los momentos intermedios, por ejemplo, desempleo, por ejemplo, licencia de maternidad, por ejemplo, incapacidad médica. En el sistema alemán hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de pasarse al seguro privado, ¿no? Formularios, plazos, confirmaciones, burocracia, precio y metas. Y solo puede decidirse mirando cómo estamos hoy, qué queremos al futuro, la conveniencia financiera de manera individual y personalizada. Pregunta: ¿es financieramente beneficioso? ¿Cuál es la cobertura que quiero tener hoy en el futuro? ¿Y qué pasa si algo cambia? Gracias por escuchar El Efecto Pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.